Dios les bendiga, iglesia, de una manera especial. En este día precioso que el Señor los regala una vez más, su hermano en Cristo, Saúl Quiroz Ledesma, comparte con ustedes de un poquito de la palabra, un poquito de sabiduría, de la palabra de Dios. Gloria al Señor, lo que el Señor ha compartido conmigo, hoy lo comparto con ustedes. Este es un mensaje en este día, principalmente para las iglesias. Claro está que los amigos, compañeros de trabajo, todo aquel que tenga el privilegio de escuchar esta palabra, pues que sea de gran bendición. Gloria sea al Señor. Y es que hoy quiero tocar un tema un poco difícil, principalmente en la congregación, que es el tema de los diezmos. Gloria sea al Señor. Vamos a ir al grano porque el tiempo es corto y lo que explicar es mucho y siempre se me hace un poquito largo el tema y no me gusta que se haga un poquito largo el tema porque por medio de las redes sociales, por medio de lo que estamos, por medio de donde estamos haciendo este mensaje que es, va a ser virtual, no se requiere mucho tiempo. Gloria sea al Señor, pero bendito sea el Señor por todas sus bendiciones. Vamos a estar poniendo este mensaje en las manos del Señor. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos regalas una vez más de poder compartir con tu iglesia o con nuestros hermanos, o con nuestros amigos, con nuestra familia, con todo aquel que quiera escuchar esta palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre, que este día me uses como un canal de bendición para, para todo aquel que reciba esta palabra, Señor. Gracias, Padre. No uses a Saúl, sino que uses tu palabra por medio de mí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a hablar hoy en este día del diezmo. Gloria sea al Señor. Un tema que se está dando en nuestras iglesias que se ha convertido un poco controversial. El enemigo se ha encargado de engañar a los fieles, se ha encargado de engañar al mundo, oyendo tantos temas, tantas cosas que se oyen negativas. Muchos hablan que se están enriqueciendo los pastores, que otros hablan que para eso están los pobres, para ayudar, si quieres ser misericordioso, ayudar a los pobres. Ok, Jesucristo dijo en una ocasión que vendría el momento, porque pobres habrán en todo el tiempo en la tierra, van a ver y podrán ayudarse en sí, pero la obra del Señor debe continuar. Gloria sea al Señor. Yo quiero en este día precioso compartir un poquito de la palabra en el Salmo 19. Gloria sea al Señor. Algo interesante, muy lindo. En el versículo 1 en el versículo 1 del Salmo 19 dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria sea al Señor. Pero quiero compartir es del versículo 7 al 10 del capítulo 19. Algo interesante que me llamó la atención, que me conmovió para hoy hablar de este tema. Yo quiero hablar de este tema hoy tan importante como es el diezmar, el ofrendar en nuestras iglesias. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El, pre- el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Gracias sea el Señor, qué linda esta palabra, me gusta. El salmista cuando escribió este versículo, yo creo que ya estaba pensando que yo un día lo iba a compartir con ustedes. Qué delicia. En este día, yo no estamos hablando, vamos a hablar del diezmo. Pero yo quiero que primero sientan un toquecito, una pincelada del amor de Dios.
En estos versículos encuentro yo que está hablando de lo que es Dios, que es la perfección, el testimonio, los mandamientos, la pureza, el amor, los juicios y la dulzura del Señor. Gloria sea al Señor. Qué bendición. ¿Por qué quiero decirles yo esto? Porque cuando tú recibes al Señor en su corazón, a Jesucristo, lo recibes como único y suficiente Salvador en tu vida, tú tienes un cambio en tu vida, tú vas a cambiar tu vida, tú vas a dejar el mundo y vas a transformarte, tú vas a comenzar a caminar en bendición, tú vas a tener la bendición de Dios en todo momento, vas a tener la cobertura de Dios, vas a andar con Él, pero tú debes ser fiel, no debe apegarse a las cosas del mundo, sino que debe ser fiel para con Dios, debe seguir amando su amor, tiene que seguir amando a Dios, tiene que seguir amando toda su naturaleza, tiene que seguir sus consejos, tiene que seguir tus mandamientos principalmente. Dios dejó los mandamientos para que se cumplan por la eternidad, para que se sigan cumpliendo. Gloria sea al Señor, para que se sigan cumpliendo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hablo yo de esto en esta mañana, en este día? ¿Por qué lo estoy hablando? Por el tema de los diezmos y las ofrendas en las iglesias. Porque muchos hermanos no lo dan, no lo comparten, van y reciben alimento espiritual, reciben la bendición, se oran se oran por los hermanos, comparten y hacen cualquier cosa, pero cuando les tocan la bolsa, hasta ahí. Se alejan diciendo que en esa iglesia solo pedir, que en ese pastor solo es un vividor, que hay muchas cosas. Bueno, aquí yo quiero hablar un poquito, entonces, ahora quiero hablar un poquito del asunto del diezmo. Gloria sea al Señor. Si nosotros vamos al libro de Malaquías capítulo 3, dice que nosotros, los que no ofrendamos, los que no diezmamos, somos unos ladrones, que le estamos robando a Dios, que estamos robando de lo que Dios nos ha dado, Él nos está dejando. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque si usted recibe 10,000 colones, vamos a hablar en moneda de Costa Rica, por si acaso, si este video lo ven hay en otros países donde las monedas son diferentes. Si usted recibe 10 colones, 10,000 colones, 1,000 colones debería de ofrendar usted a la iglesia. Debe hacerlo, porque es una promesa de Dios. Te irá bien, serás bendecido. No crean que es gratis. Dios dice que Él da, Él presta lo que tú le das al pobre, Dios se lo devolverá. O sea, se lo repondrá y después se lo pagará otra vez más. O sea, quiere decir que es el doble. Gloria sea al Señor. Y esto, porque es una promesa de Dios. En el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: traer sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, probadme, dice, para que haya pan en la casa del Señor, y serán bendecidos en su casa. Es más, se lo vamos a leer directamente de la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Se lo vamos a leer exactamente de la palabra. Gloria sea al Señor. Malaquías capítulo 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme
Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice en el 11, reprenderé también por vosotros, quiere decir por ustedes, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Gloria sea al Señor. Oiga, esto es una promesa, y si usted no lo cree, entonces usted no cree en Dios, porque las promesas de Dios son verdaderas, son justas y son para siempre. Él no habla como muchos de los hombres de esta tierra, de que hoy la sueltan la palabra y mañana se niega. Él es verdadero, Él es justo, gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Principalmente, yo quiero hablar de esto. Yo quiero principalmente, los que trabajamos para la obra del Señor, debemos de ser los primeros que comencemos a diezmar y a ofrendar. Debemos de ser ejemplo, debemos de seguir. Recuerde que la Biblia dice que como nosotros demos, así recibiremos. Si nosotros damos escasamente vamos a recibir. Gloria sea al Señor. Y por eso hoy día hay iglesias que están en la miseria. ¿Por qué? Porque sus obreros son miserables. Esconden lo que Dios les da para no compartirlo. Algunos dicen, porque eso es lo que yo he escuchado muchas veces, que el diezmo es un caso, fue dado en la ley antigua, en la ley de Moisés, que fue dado. Ok, yo le voy a hablar de algo muy importante. No es así, no fue dado en la ley, porque cuando Abraham diezmó de todo lo que él traía, cuando había sido derrotado en la guerra, por allá una guerra que pasó, había venido, pero traía su riqueza. Él le dio los diezmos a un profeta que se llamaba Melquisedec, que era un hombre sin genealogía. O sea, él no tenía pariente, no sabía de dónde venía, ni a dónde fue, ni qué se hizo. Pero la Biblia especifica que este era un hombre similar a Jesús, un profeta de Dios, gloria sea al Señor. Y Abraham no estaba bajo la ley. Recordemos que Abraham había salido de su pueblo allá de Ur y se había ido porque Dios le había dicho, vete donde yo te diga que vayas. Y él se fue sin tener nada, simplemente por la promesa de Dios, sin un 5. Él era pobre y él dio el diezmo. ¿Y qué pasó? Abraham comenzó a enriquecer. Cuando Jacob le prometió al Señor, esto lo vemos, vamos a estar viéndolo en el, si quieren saber dónde fue lo de Abraham, lean el capítulo 14 de Génesis. Capítulo 14 de Génesis, ahí encontrarán cómo diezmó Abraham. Ahora, Jacob, en el capítulo 28, encontrarán que Jacob le prometió a Dios que si lo dejaba ir y regresar, él le daría el diezmo. Y cuando Jacob regresó, no podía arriar el ganado que traía, las riquezas que traía, todas las cosas que traía. Y Jacob no estaba bajo la ley. Porque si hablamos de la ley, estamos hablando de la ley de Moisés, cuando Dios le dio los estatutos a Moisés. Y Jacob no estaba bajo la ley. Gloria sea al Señor. Yo quiero que usted entienda esto, hermano, amigo, que está escuchando. El diezmo es algo que usted puede dar, no es una obligación. Estamos de acuerdo, no está obligado de que usted lo dé. No, esto se trata
de amor. Es probar. En Malaquías dice, probadme en esto y tráiganos los diezmos al alfolí. Pruébenme, dice el Señor. Entonces, yo lo que esto es a esto. Si Dios te bendice a ti, agradece. Ese dinero, Dios no ocupa ese dinero, estamos de acuerdo. Dios es dueño del oro y la plata y todas estas cosas. Es más, es dueño de ti, porque la palabra dice desde que Él te formó, desde que estabas en el vientre de tu madre. Ahí está Dios contigo. Él te conoce a ti. Quiere decir que Él es dueño de ti y de mí. Él es dueño de todo. Pero la obra sí necesita la ayuda. Gloria sea al Señor. Sí la necesita. Gloria sea al Señor. La obra debe continuar. Gloria sea al Señor. La obra del Señor necesita un lugar de adoración. La casa de Dios es llamada casa de oración. Así la llamó nuestro Señor Jesucristo, la casa de oración. Y esa la debemos de formar nosotros. ¿Y cómo? Ofrendando, diezmando de lo mucho que Dios nos da. Y es una promesa, es algo que Dios constituyó para que usted y yo podamos levantar, para que aquel pastor, aquel hombre que predica, aquella familia que se dedica a las obras del Señor, a administrar las cosas de Dios, tenga todo el sustento para poderlo hacer. Gloria sea al Señor. Eso no es pecado. Eso es bendición. Tú recibirás la bendición y estás dando bendición a muchos más. Porque esa familia pastoral, ese pastor, llámese como se llame, donde esté, él tiene que dedicar su tiempo a estudiar la palabra, ir a las casas, ir a los pueblos. Necesita viajar, necesita comer, necesita vestirse. Y lo que él menos debería de tener, o sea, menos no, sino por lo menos es un buen sustento, una buena forma de ir con agrado. ¿Cómo va a ir un siervo del Señor a llevar palabras de bendición a una familia si va con necesidad? Sin embargo, hay muchos que lo hacen. Pero eso es porque la iglesia que formamos, todo el grupo que viajamos, somos unos tacaños. Pero si no fuéramos tacaños, si no fuéramos agarrados, si nosotros obedeciéramos un poquito a los mandamientos de Dios, esa iglesia sería una iglesia próspera, sería una iglesia victoriosa. Gloria sea al Señor. La victoria no está en el dinero, pero la victoria está en el corazón, está en lo que nosotros damos. Y lo mejor de todo esto es que la promesa dice que Él va a bendecir nuestra actitud. Yo no sé por qué se niegan algunos hermanos, algunas iglesias a cooperar con la obra del Señor. Porque esto es para la obra del Señor. Por eso la palabra dice que los diezmos son del Señor. ¿Por qué? Porque es para la obra del Señor. Es la obra la que tiene que seguir adelante. Es la obra la que tiene que levantarse. Qué lindo cuando uno... Es lindo cuando usted llega a una iglesia y ve que está aquello reunido, que hay lugares lindos donde sentarse, bien pintado el lugar. Gloria sea al Señor. Qué lindo, qué precioso que es. Pero eso cuesta dinero. Sí, Señor. Un pastor que se dedique a estudiar, a dar buenos mensajes. Gloria sea al Señor. Él necesita su tiempo. Él necesita su lugar. Y todo eso demanda dinero. Gloria sea al Señor. Bueno, gloria sea al Señor. Ya quiero terminar con esto. Ahora, yo quiero que vayamos un momentito. Y veamos un poquito
en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Capítulo 18. Gloria sea al Señor. Versículo 8. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 1. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad, o sea, herencia entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, la quijada y el cuajar, las primicias de su ganado y su vino y su aceite, y las primicias de la lana y de sus ovejas, porque ha escogido Jehová tu Dios de entre todas sus tribus para que éste esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Para siempre. ¿Ves cómo está el asunto con las ofrendas para la iglesia? Ajá. Los diezmitos. Se asunta cómo está. Para siempre. Que no me diga a mí un hermano, que no me venga a decir que el diezmo es cuestión del pacto de la ley de Moisés, que ahora no se da. Porque aquí está hablando que es para siempre. Los levitas, el pueblo de Leví, o los levitas, como se llaman en la Biblia, fue un pueblo cuando Moisés repartió la tierra prometida al pueblo de Leví, no les tocó. Ellos no tenían nada. ¿Por qué? Porque ellos iban a administrar las cosas de Dios, nada más. Eso tenían que vivir. Tenían que vivir por fe. Y hoy día nosotros debemos de hacer que esto continúe. Nosotros como iglesia, nosotros como congregación, debemos de continuar este legado, esto que Dios estipuló. Oh, gloria sea al Señor. Debemos continuar para que Dios nos siga bendiciendo a nosotros y nosotros bendiciendo a la iglesia, que es la obra del Señor, para que la obra continúe, porque esto es un trabajo que Dios dejó para que los pastores, los que se dedican a llevar la obra, sea perpetua, sea por siempre, hasta la venida del Señor, no parar. Gloria sea al Señor. Hermano, yo quiero que esto le quede a usted en su mente, en su corazón, y dar de lo suyo, de lo que Dios te dio, porque nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros, todo es porque Dios nos da, porque Él nos dio la sabiduría, porque Él nos dio el entendimiento, porque Él nos dio la fuerza, nuestro salario. Si usted recibe 10,000 colones, si recibe 10,000 colones, de los 1,000 colones. Si usted recibe, oh, gloria a Dios, 50,000 colones, den 5,000 colones a la iglesia, al pastor, como diezmo y una ofrendita. Que así es como se levanta, y así serás tú bendecido. Oh, gloria sea al Señor. Yo desde el momento en que yo me convertí al Señor, el Espíritu Santo lo primero que hizo en mí fue transformar en mi corazón y pensar en esto y estudiar la palabra. Y desde entonces, oh, gloria sea al Señor, yo he dado mi diezmo de mi trabajo, de mi salario, de lo que yo me gano para la iglesia. Y ha sido un gozo, ha sido una alegría. Y a mí nunca he tenido necesidad de comida en mi casa. Nunca he tenido necesidad de dinero. Siempre ha habido aunque sea un chiquito por ahí, pero siempre Dios me ha bendecido para lo necesario. Gloria sea al Señor. No tengo riquezas económicas, pero tengo una riqueza espiritual en el corazón. Vivo alegre, vivo feliz con el Señor.
Ya cumplo 60 años ahorita en febrero. Y véanle la cara a Saúl. Ay, gloria sea al Señor. Aquí estoy, de pie, en lucha, trabajando. Hay otros con la mitad de años míos y ya no pueden trabajar. Qué pena, gloria sea al Señor. Alguna razón habrá, no lo sé. Pero yo sí me gozo con lo que Dios me ha regalado a mí, con lo que Él me ha dado, con lo que me ha permitido hacer. Gloria sea al Señor. Yo quiero compartir con ustedes esto. Yo siento que el Señor a mí me ha bendecido por no ser partícipe de estos que se han negado. Oh, gloria sea al Señor. No deje que el diablo te engañe. No deje que el diablo te convenza. Démosle contra el suelo al diablo y sigamos la obra del Señor. Gloria sea al Señor. Mateo 5, 23, 23. Quiero compartir con ustedes una palabrita aquí cortitita del Nuevo Testamento, hablando de los diezmos también. Gloria sea al Señor. Qué bueno, porque ya estamos fuera de la ley también. Ya estamos, ya no está la ley para los que dicen que el diezmo era para en el tiempo de la ley. Ya les comprobé dos hombres que diezmaron y que fueron extremadamente bendecidos. Yo no estoy hablando de prosperidad para usted. Yo estoy hablando de que que usted sea bendecido por su buena voluntad para mantener la obra. Mateo 23, 23. Gloria sea al Señor. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. Oiga, dejáis lo más importante de la ley: la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿De qué es necesario hacer? Diezmar y ofrendar. Jesucristo lo está hablando. Así que esto es una motivación para que usted comience. Yo sé que muchos igual como lo hago yo, son fieles con sus diezmos. Y yo estoy seguro que Dios los ha bendecido espiritualmente. Habrá gozo en su corazón, habrá alegría, habrá paz. Y en su mesa, la alacena nunca estará vacía. Gloria sea al Señor. Recordemos lo que dice Malaquías de nuevo. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Ya, para cerrar. Versículo 10 y 11. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Casa de oración, que es la iglesia donde nosotros vamos. Para que bueno, eso lo digo yo. Eso es para que haya alimento en mi casa. Es para que los que están ahí. Y si leemos todo lo que dice el libro de Malaquías, encontramos que de eso se pueden ayudar a las viudas, a los necesitados, a los que no pueden, que para eso también sirven los diezmos y las ofrendas. Y que nunca falte, para que el pastor no tenga que aguantar hambre y tenga que andar, como decimos nosotros en algunos momentos, brincando Suiza. Porque eso no es de Dios. Eso es del diablo. Eso es del enemigo que ha engañado corazones para ser miserables, así hablándolo de esa manera, para ser mendigos, para no poder dar de lo mucho que Dios nos da una 10ª parte, que nos cuesta nada. Y sigue diciendo: esta es la promesa que yo le voy a decir, para que no haya alimento en mi casa. Y dice la palabra de Dios: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este día precioso, iglesia, yo espero que este mensaje toque su corazón. No, que no toque su hígado. No, definitivamente no, porque le puede agarrar cirrosis. Pero estudie un poquito más la palabra y encuentra la bendición
para que te des cuenta que lo que el hermano Saúl Quiroz les está hablando en esta mañana es verídico. La palabra de Dios dice que Él respalda nuestra palabra. O sea, cuando nosotros hablamos verdad, Él nos respalda. Y aquí está el respaldo de lo que yo les estoy hablando en esta mañana. Que Dios me les bendiga, iglesia, hermanos, amigos, todo aquel familia que esté escuchando esta palabra en este día. Acérquese a la iglesia, lleve sus diezmitos, ofrende a la iglesia, y que eso será de gran bendición. Vamos a estar dando gracias. Gracias, Padre y buen Dios, por esta palabra en esta mañana. Oh, gracias, Señor, por tu bendición, Padre, por permitirme expresar de esta manera, que esta palabra sea entendida, oh, por cada quien lo haya recibido, y que sea de gran bendición. Gracias, Padre, te damos por este privilegio de poder usar estas redes para poder compartir la palabra con tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Chao, hasta la próxima, que si Dios lo permite. Gloria sea al Señor. Que Dios me les bendiga.